Hola, soy Mateo Escobar, perteneciente al grupo Los Combatientes de Normandía, integrado por Lorenzo Barbarino, Lautaro Sarabia y Mateo Escobar, que soy yo. Yo en especial les voy a contar algunas cosas sobre uno de los conflictos bélicos más mortíferos y sangrientos de toda nuestra historia, el cual también tuvo una baja de 60 millones de personas, y ese es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero empecemos viendo qué es la Segunda Guerra Mundial y cuándo empezó. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico, uno de los más grandes de la historia, el cual tiene como inicio el 1 de septiembre de 1939 y termina el 2 de septiembre de 1945. En esta guerra participaron varios países, los cuales estaban divididos en dos bandos, que eran el Eje y los aliados. En el Eje estaba integrado por Italia, el reino italiano, digamos, el imperio japonés y la Alemania nazi. Y los aliados eran Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esta guerra tuvo varias cosas por las cuales inició. Primero recordemos, en la Primera Guerra Mundial, Alemania había participado en la Primera Guerra Mundial y también había sido derrotada y tuvo que firmar un tratado de Versalles. Bueno, en esta guerra Hitler, un alemán que estaba al mando de la Alemania nazi, rompe ese tratado invadiendo Polonia, y ahí es cuando se desata el caos de la Guerra Mundial. También, además de que la Alemania quería expandirse, además de conquistar un montón de partes del mundo, Hitler decía que Alemania, o sea los alemanes, eran una raza superior a todas las otras personas del planeta. Ahora pasemos a 1941, en Japón el bombardeo a Pearl Harbor, lo cual hace que Estados Unidos ingrese a la Guerra Mundial. Alemania ya había conquistado, en ese tiempo ya tenía varios países, en realidad a lo largo ya había conquistado varios países de Europa, tenía una gran cantidad en su propiedad, como piensan en Francia, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia, Checoslovaquia, entre un montón más. Estados Unidos tuvo un plan en marcha, un plan o proyecto, el cual era el Plan Manhattan, que este plan tenía como objetivo y fin dar a luz a las primeras armas nucleares, las cuales tuvo éxito, y esas bombas nucleares fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos la lanzó contra Japón en 1945. Alemania, a los finales de la guerra, ya estaba cometiendo muchas decisiones erróneas, como atacar Rusia, la Unión Soviética, que tenía un tratado de alianza en el cual decían que no iban a atacarse. También este tratado había comenzado al principio de la guerra. Ellos habían dicho que no iban a pelearse y se iban a dividir Polonia entre ellos para ambos beneficios de ellos. Alemania, debido a ir perdiendo tierras y estar peleando contra todo el mundo al mismo tiempo, todos los días perdía más y más y más territorio, hasta que los aliados llegaron a Berlín, dejando a Alemania acorralada, y no podían hacer nada los alemanes. Además del suicidio de Hitler y el fusilamiento de Mussolini, que era el líder del reino italiano, Alemania no tuvo más que nada, no tuvo otra opción que rendirse y perder la guerra. La guerra, como ya habíamos mencionado antes, tuvo como fin el 2 de septiembre de 1945. Y bueno, el fin de esta guerra, digamos, dio a luz a varios territorios nuevos, como pueden ser Sudán, Marruecos, Túnez, Ghana, Malasia, Guinea, Camerún, Togo, Senegal, Malí, Madagascar, Somalia, República Democrática del Congo, Indonesia, Vietnam, Siria, Jordania, Pakistán, India, Nueva Zelanda, Birmania, Sri Lanka, Israel, Corea del Sur, Corea del Norte, Laos, Bután, Libia, Camboya, entre otros. Luego de este enfrentamiento comenzó otro, el cual les llamó Guerra Fría, pero no fue bélico, sino que fue más que nada ideológico, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el cual era el capitalismo, que era Estados Unidos, y la Unión Soviética, los cuales eran la URSS.
Este conflicto duró muchísimos años y mi compañero Lorenzo Garbarino va a explicar más a detalle y a fondo este conflicto. Bueno, como dijo mi compañero Escobar, al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó devastado. Ocurrió una hegemonía en Europa y la separación de Alemania en dos zonas: la República Democrática Alemana, más conocida como RDA, y la República Federal Alemana, más conocida como RFA. A la RDA la componía la URSS. La vida ahí no era lo mejor, era todo gris, casi negro, ya que los que vivían ahí estaban bajo un régimen socialista. Entre 1949 y 1971 habían huido de la RDA cerca de 3 millones de personas. Con eso te das cuenta de la situación que se vivía en las dos partes del muro de Berlín. Más específicamente en Berlín, que también quedó dividida en dos partes: la parte oriental, que la conforma la RDA, que está amurallada completamente, notándose las dos crudas realidades que se vivían. En cambio, la RFA la componían Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Lo que ocurría era dos sociedades y realidades distintas. Este era capitalista y la vida era muchísimo mejor que la que se vivía en la RDA. Era democrática, había libertad, trabajo, etc. Puesto que tanta gente se quería pasar la cruel realidad que se vivía en la RDA a pasar de una mejor calidad de vida en la RFA. Bueno, ahora voy a explicar cuándo y cómo empezó la Guerra Fría. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, quedando un mundo bipolar como se conoce. Estas lideraron dos bloques con sus propias alianzas, los llamados Bloque Occidental Capitalista y Bloque del Este Comunista. Esto se llamó la Guerra Fría, ya que ninguno de los dos tomó acciones directas contra el otro. Esta guerra fue ideológica y política, económica y propagandística, imponiendo sus propios pensamientos, los llamados capitalismo y socialismo. El capitalismo tenía como idea un mercado libre produce el mejor resultado económico para la sociedad. Los medios de producción son de propiedad privada y tienen énfasis en el lucro individual. Y el socialismo tenía como idea de que todos los individuos tienen acceso a los artículos básicos de consumo, bienes públicos, distribución equilibrada de propiedades y riquezas. Esto, la principal idea que buscaba, lo que querían lograr haciendo esto, era que no haya diferencia entre ricos y pobres. Bueno, volviendo con lo que fue la Guerra Fría, le voy a contar por qué empezó y cómo siguió. Hay una expansión soviética y Estados Unidos quiere frenar esto. Por eso crea el famosísimo Plan Marshall. Este se trató de dar ayudas económicas a Europa, con el objetivo de quitar la propagación del comunismo. Estuvo operativo 4 años desde 1948. En 1949, los Estados Unidos crea la OTAN. ¿Qué era la OTAN? Era la fundación de una alianza militar intergubernamental que se trata de un sistema de defensa colectiva, en la que si un miembro era atacado por una facción externa, tenían que acudir a defenderlo inmediatamente. Los aliados, para contrarrestar esta ofensiva, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955, y con esto finalmente Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el famoso telón de acero. El fin de esta mismo se dio por la caída del muro de Berlín, que esto ocurrió por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. Motivada por esto, se produce la caída del muro de Berlín. Y con esto se da final a la Guerra Fría. Bueno, pero vamos a hablar un poco del muro de Berlín. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Berlín queda dividida en 4 partes. Las malas relaciones entre los soviéticos y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto de crear dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias: la llamada República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Con la mala economía soviética y la floreciente Berlín Occidental, hizo que en 1961 casi 3 millones de personas dejen la República Democrática Alemana. La RDA se da cuenta que poco a poco perdía población, y la oscura noche del 12 de agosto de 1961 decidieron levantar un muro provisional. Al mañana siguiente levantó un alambre de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Durante los siguientes días, las personas que se encontraban en el paso del muro fueron desalojadas. Con el paso de los años, este se fue ampliando hasta límites insospechados de seguridad. Este famoso muro era de 3,4 metros de altura de hormigón y con un interior formado por cables de acero. Acompañando a esto se formó la denominada Franja de la Muerte, que se trata de un foso, una alambrada y una carretera que le circulaban siempre los militares. La caída de este mismo se produjo en el maravilloso 9 de noviembre de 1989, donde el gobierno de la RDA afirma que el paso hacia el oeste estaba permitido.
motivados por la apertura de la frontera entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Ese mismo día del anuncio, las miles de personas se agolparon en el muro para poder cruzar de un lado a otro, y nadie pudo detenerlos. Al día siguiente se abrió un brecha en un muro y comenzó la cuenta atrás por el final de sus días, como lo muestran en estas imágenes. Bueno, y esto fue todo. A continuación va a hablar mi compañero Sara. En la globalización se crearon intercambios nacionales de bienes, servicios, cultura, tecnología, ideas, mano de obra y capital, lo que crea complejas interconexiones entre todo el mundo para poder negociar. Sus causas fueron la libertad de comercio, desarrollo de las comunicaciones y sistema de transporte. Los sistemas de transporte a través del tiempo cada vez innovan más y eso causaba más intereses en el comercio. La ex Unión Soviética, o sea, los estados postsoviéticos, se les podría llamar también, son las antiguas repúblicas que conformaban de la Unión, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, y que tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 pasaron a ser países independientes y estaban conformados por... la Unión Soviética estaba conformada por 9 de los antiguos estados. Los estados eran Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán y Azerbaiyán. Esos países firmaron un acuerdo para dar nacimiento a una unión económica, previo al mercado común. La Comunidad de Estados Independientes, que son el CEI, fue establecida el 8 de diciembre de 1991 por los líderes de la República Bielorrusia y la Federación de Rusia y Ucrania, quienes firmaron el acuerdo sobre su creación. Su perfil económico de los países de la Comunidad de Estados Independientes eran Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.